Profundizar en esto, estamos con el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, Raúl? Buenas tardes. Hola, Karim, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece a usted este anuncio primero que hace el gobierno que en el mes de septiembre va a presentar luces de cómo sería esta condonación del CAE o esta ayuda a los deudores? Lo primero es que este anuncio genera más bien incertidumbre, porque lo que se señala es que en septiembre se va a presentar un proyecto, pero no se indican los detalles, ni a quién tendría que beneficiar, qué es lo que se busca hacer, y por tanto genera más bien desconcierto. Y creo que eso es negativo porque, en definitiva, hay un debate que requiere muchísima altura de miras, pero con la falta de información se hace muy débil. Con lo que uno tiene hoy día de información, la verdad es que no tiene buen aspecto, porque ¿cuál es la información disponible? Primero, una promesa que se hizo durante la campaña del presidente Boric, que es una promesa de una condonación universal a todos los deudores del CAE. Solo para que tengamos una referencia, esa condonación universal costaría del orden de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares son 11 años del programa de alimentación escolar, como una referencia. O sea, es muchísima cantidad de dinero, recursos que no están disponibles. Por lo tanto, esa promesa no se puede llevar a cabo. Y el ministro de Hacienda ha dado luces en ese sentido. Ha dicho que en realidad no va a haber una condonación universal, sino que va a ser una condonación con otras características. Ahora, eso abre por un lado, una cosa positiva. Yo creo que es bueno que se diga que no va a haber una condonación universal, porque sería no solo inviable financieramente, sino que además, en términos del diseño de política, una política muy regresiva, muy injusta. Pero abre otra polémica, es, bueno, si no va a ser universal, ¿a quién beneficiaría esta condonación y si vale la pena hacerlo? Y surgen dudas, porque ¿a quién se le va a condonar? ¿A los que ya pagaron? ¿A los que están pagando y han cumplido? ¿A los que teniendo recursos no han pagado? ¿A los que por diversas razones no han podido pagar? Son distintos escenarios y se necesita claridad, porque obviamente el análisis de esa propuesta es distinto según la respuesta. ¿A su juicio fue una promesa populista? Una de estas promesas que hacen los políticos que tiene un gran titular, pero a la hora de hacer la bajada no se conoce en detalle lo que hizo el presidente Gabriel Boric cuando era candidato? Sí, yo creo que la promesa de la condonación universal del CAE fue una promesa bastante irresponsable, porque se hizo sabiendo que era imposible cumplirla. Las condiciones hoy día, en términos financieros, no son muy distintas a las que existían en el momento en que se hizo la promesa. Y el costo es relativamente el mismo. Antes eran 10.000 millones, hoy día son 11.000 millones de dólares. Por tanto, creo que fue una promesa que se hizo a sabiendas que no se iba a poder cumplir. Y eso obviamente genera expectativas que son muy complejas de administrar, ¿no? Sí, ahora, cuando uno analiza las palabras del ministro de Hacienda, que en el fondo dice, ok, no va a ser una condonación total, pero va a ser una ayuda, ¿a quiénes se le debería ayudar? Porque lo que dice, por ejemplo, Óscar Landerreche, que es inmoral que se ayude a personas que no han cumplido con un crédito versus quienes sí lo han hecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que ya han pagado esta deuda? Bueno, ese es el punto, esa es la dificultad, porque convengamos que condonarles a todos es muy regresivo, significa invertir recursos públicos donde no está la necesidad, ¿cierto? Pero si tú empiezas a ver a quién beneficiar, primero yo soy de la idea que más que una condonación, aquí debería ser una política de repactación respecto a aquellos créditos que no se han podido cubrir, que me parece que es más razonable. Pero si el gobierno insiste en condonar, es muy complejo porque la señal que se da es que si tú pagaste y cumpliste tu deuda, no tienen ningún beneficio. Y los que, teniendo incluso recursos, no la pagan, podrían verse beneficiados. Existe un segmento de la ciudadanía que no tiene recursos, efectivamente, que no han podido conseguir trabajo o ganan poco. Esas personas pueden hoy día, con la ley vigente, hacer presente su situación y suspender sus pagos. Por lo tanto, en la práctica, con las nuevas reglas del CAE, hoy día el que no tiene recursos no tiene obligación de pagar mientras no tenga recursos. El que no tiene trabajo no tiene obligación de pagar mientras no tenga trabajo. Si tú ganas poco, puedes pedir una rebaja de la cuota. Entonces, está relativamente controlado. Entonces, y desde mi punto de vista... Entonces, ¿qué sería lo que tendríamos que esperar del anuncio que dijo el ministro se va a hacer antes de septiembre? Si no es una repactación, ¿qué tipo de ayuda? Ok, no es una condonación total y lo deja claro, me parece lo que lo deja claro el ministro porque se estrecharían demasiado las finanzas públicas, pero
¿En qué dirección podría ir ese apoyo? A ver, mi opinión, no sé qué es lo que está pensando el gobierno, pero en mi opinión, ese apoyo debiese ir dirigido a quienes no están en condiciones de pagar hoy día y tienen una situación más vulnerable. Y creo que a esas personas uno debiese diseñarles un mecanismo de repactación que incluso puede significar una condonación si acaso han tenido un buen comportamiento. Lo que yo creo que es muy importante es que no se vaya a incurrir en el error de generar incentivos equivocados. Lo razonable, a mi juicio, es que una persona tiene un buen comportamiento de pago y por diversas razones queda un saldo por pagar, bueno, ese saldo se podrá analizar qué es lo que se hace. Pero si una persona no tiene un comportamiento de pagos adecuado, decide, teniendo recursos, no pagar, o bien, incluso sin tener recursos, ni siquiera avisa que no está en condiciones de hacerlo, creo que sería un incentivo incorrecto beneficiar a esas personas. Sí, quiero ir un poquito más atrás. ¿Usted considera que el CAE es una mala política de Estado, que fue un engaño para quienes lo suscribieron o que estaban las reglas claras en su minuto y aquí estamos en presencia de un aprovechamiento, ministro? Porque en algún minuto recuerdo el CAE surge, si mal no recuerdo, en el gobierno de Ricardo Lagos con Sergio Vittar como ministro de Educación, como una alternativa que le permitió a muchos jóvenes acceder a la universidad en ese minuto. Y lo que se planteó es que después no había otra alternativa, que eran estos créditos demasiado altos que estaba ofreciendo la banca y donde aparecía el Estado como codeudor solidario. Efectivamente, yo soy de los que piensa que el CAE es una política adecuada, que se hizo cargo en un momento determinado de una situación muy clara, y era que jóvenes que querían acceder a los beneficios de la educación superior y no tenían cómo financiar los aranceles, simplemente no podían estudiar o tenían que endeudarse por su propia cuenta. El CAE lo que hizo fue permitir, con un sistema de subsidios, que quienes no tenían recursos pudiesen efectivamente estudiar y luego beneficiarse de las oportunidades que da un título universitario. Entonces, Raúl, si es que el estudiante no podía pagar, aparece el Estado como codeudor solidario, entonces sí es responsabilidad del Estado que los estudiantes, hoy profesionales o quienes abandonaron sus estudios no pagaron, el Estado tiene que pagar. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. El Estado cubre esa deuda, pero el Estado pasa a ser el acreedor. Bueno, el Estado tiene que después cobrarle a los estudiantes. Por eso, pasa a ser el acreedor y tiene que cobrar a los estudiantes. Ahora, lo importante, y esto es bien relevante, es que durante el tiempo el CAE ha tenido mejoras en términos de su diseño. Se bajó la tasa de interés de un 6 a un 2% anual. Se estableció un mecanismo en que si tú no tienes ingreso, puedes suspender tus pagos. Se estableció otro mecanismo que permite rebajar la cuota si acaso tus ingresos son bajos. Entonces, en estas nuevas reglas, quien tiene dificultades puede acogerse a un conjunto de beneficios. Y lo que ha pasado en la práctica es que algunas personas, muchos hoy día, ante la expectativa del anuncio de la condonación, derechamente dejaron de pagar, claro, incluso teniendo remuneraciones, teniendo trabajo, teniendo posibilidades de cubrir la deuda. La cuota promedio del CAE son 2 unidades de fomento al mes. Sí, eso es la cuota promedio de un crédito del CAE. Sí, a mí me parece que dejar abierta esta posibilidad de hacer un anuncio en algunos meses más sigue generando expectativa y sigue provocando que se deje de pagar esto y que vaya acrecentándose este monto. Se habla del 4% del Producto Interno Bruto. Usted como exministro, Raúl, participó de la discusión en su minuto de cómo abordar esto, ¿no? Yo recuerdo que se planteó la idea de que incluso los profesionales paguen un impuesto que vaya a pagar las deudas de otros estudiantes. ¿Eso fue así o no? Lo que nosotros propusimos, que fue un proyecto de ley que se presentó, pero que en el Senado no se logró tramitar, en el fondo se bloqueó en el Senado, era un sistema de crédito que sacaba a la banca del sistema, por lo tanto ya no había una banca como intermediario, y establecía primero un mecanismo de reprogramación para los que debían y que no podían ponerse al día, y cambiaba la lógica del financiamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que si un profesional o una persona que habiendo estudiado con crédito tenía un comportamiento de pago adecuado, pasado 15 años, si hay un saldo, ese saldo se condonaba. Por lo tanto, el mecanismo que nosotros planteamos era un mecanismo que tenía una tasa muy baja, en el que se premia el buen comportamiento de pago y además se establecía un mecanismo de contingencia al ingreso, donde la cuota dependía directamente de la remuneración de cada persona. Y por tanto, cumplía con, a mi juicio, todos los elementos. El
elemento de favorecer la posibilidad de acceder a la educación superior, de no ser nunca una mochila pesada de pagos durante el ejercicio profesional y de asegurar la viabilidad financiera del sistema. La propuesta que tiene el gobierno, la verdad es que aparentemente no cumple con esas características. Sí, es bien difícil poder imaginarse cuál va a ser la propuesta que va a presentar el gobierno, ¿no? Si lo van a analizar caso a caso, si por ejemplo una persona que ya pagó con creces su crédito, el monto que le prestaron y hoy está pagando solamente intereses que eran altísimos en su minuto, que lo único que hacen es complicar la situación económica de las personas que pudieron estudiar gracias a esto, quienes abandonaron sus estudios en su minuto y fueron sumando más deuda. ¿Cómo podría hacerse un sistema de repactación dependiendo de cada caso? ¿Es viable eso? Bueno, hay que verlo caso a caso, pero bien importante que hay dos cosas, ¿eh? La tasa se modificó y por lo tanto cualquier persona que adquirió un crédito con la tasa alta en su momento, esa tasa ya se cambió y se le rebajó la cuota. Lo mismo pasa con quienes no tienen ingresos. Ellos basta con que declaren que no tienen ingresos para que las cuotas se suspendan. Por lo tanto, quienes han acumulado deudas más altas es porque no cumplieron con las exigencias legales de dar aviso de que no estaban en condiciones de pagar, o simplemente porque dejaron de pagar teniendo recursos. O sea, eso es bien importante. Porque... sí, es que lo que usted dice, según lo que usted plantea, Raúl, las condiciones que hay no son malas. Entonces uno solo puede pensar que lo que viene por parte del gobierno es para cumplir con un compromiso de campaña del presidente, ¿no? Porque usted dice que las reglas, que bajaron las tasas, que quien no tiene ingresos no paga, que resulta ser razonable dentro del escenario, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, lo que hoy día queda es ahí parece que se cortó, ahí sí. Lo que hoy día tenemos es más bien un grupo de presión que exige que se cumpla una promesa, ¿cierto? Y creo que esto es muy complejo porque estamos destinando recursos públicos para beneficiar a ciertos grupos que presionan en vez de destinar esos mismos recursos al bienestar general, donde las urgencias en educación son otras. La recuperación de aprendizaje, el fortalecimiento de la educación pública, la educación parvularia, por citar algunas. Pero ¿usted cree que podría ser un capricho del presidente que haga este anuncio en su última cuenta pública, por ejemplo? Y sería irresponsable utilizar ese dinero con todo lo que eso significaría para las finanzas públicas, utilizar dinero en condonar esta deuda? Creo que sería una alteración muy grave de las prioridades públicas. Hoy día es evidente que las urgencias están en otra parte y es claro además que destinar recursos, que son cuantísimos, a una necesidad que hoy día no es urgente y que tiene otros mecanismos, como los hemos conversado aquí, para facilitar el pago, creo que optar por la condonación y no por las verdaderas urgencias del sistema educativo sería una actitud equivocada por parte de las autoridades. Hay muchos que han dicho que sería una lápida para el proyecto tributario. ¿Lo ve usted así también? De todas maneras, porque es imposible que esta condonación no exija más las finanzas públicas. Bien. De hecho, hay una contradicción que es bien importante. El gobierno ha dicho que el nuevo sistema de crédito va a ser sostenible financieramente. La única manera de hacer sostenible un sistema de crédito es con una cobranza efectiva. Y la cobranza efectiva es totalmente contradictoria con la condonación. Tú no puedes condonar por un lado y cobrar por otro, digamos. Sí. Hay una contradicción esencial y creo que eso, la única manera de resolver esa contradicción es con mayores recursos y que eso necesariamente tendrían que salir de una reforma tributaria y por lo tanto creo que esto le pone efectivamente una lápida a ese debate tributario. Raúl Figueroa, ex ministro de Educación. Tenemos una encuesta, Raúl, quiero que a ver si nos da su opinión a esta pregunta. Comenta con el Tiene hashtag, que ver con las declaraciones precisamente Mega. de Oscar Landerrete, quien considera que es inmoral condonar el CAE. ¿Qué le parece a usted? Mire, el 62,4% cree que sí, que es inmoral condonar el CAE versus un 24,6% que dice que no y que un 13% cree que depende de cada caso. ¿Dónde se ubica usted? Yo me pongo con el 62,4%. Creo que sería una política muy regresiva, muy injusta y muy inapropiada para las necesidades del país hoy día. Perfecto. Raúl, le quiero agradecer que haya conversado con nosotros. Gracias por atendernos, que esté muy bien. Buenas tardes.